Que la lengua humana cante este misterio, la preciosa sangre y el precioso cuerpo, quien nació de virgen, rey del universo, por salvar al mundo, dio su sangre en precio, se entregó a nosotros, se nos dio naciendo de una casta virgen y acabado el tiempo, tras haber sembrado la palabra al pueblo, coronó su obra con prodigio excelso, coronó su obra con prodigio excelso. Alabado sea el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. El día de Pascua, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué vais discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? Él le respondió: ¿qué? Contestaron: todo lo de Jesús de Nazaret. Jesús, presente en la Eucaristía, en esta tarde te queremos pedir que las familias nos acerquen a Dios, que los profesores nos acerquen a Dios, que los gobernantes nos acerquen a Dios, que la vida del pueblo nos acerquen a Dios. Te pedimos también que nosotros, niños y niñas, chicos y chicas, aceptemos tu invitación y cumplamos tu deseo, que nos quieras cerca de ti, que nos quieras
enseñar que nos quieras cuidar y proteger, que nos quieres hacer sabios, fuertes y valientes para que en nuestro ambiente seamos portadores de tu amor y el día de mañana seamos constructores de un mundo mejor. Les diste el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santísimo Sacramento, seáis bendito y alabado y eternamente adorado. Oh soberano portento. Una espiga dorada por el sol, el racimo